En casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, sí. Bueno, soy un señor grande, Ahí Pablo. está. Listo, grabándose ahí la cámara. Bueno, Hola, buenas tardes. Justo tengo que hacer Claudio, esto. Claudio, Claudito, ¿Vale? dice ya, eh, lo tengo. Entonces sale de la pantalla el cartelito. Claudio, ¿Eh? a mí me pasa igual que le pasa a Silvina. Es decir, yo tengo en mente todas las ideas sueltas, pero por ahí, o sea, no quiero tirar ideas sueltas, sino quiero ir ya como ir hilvanando algo. Pero ahora vos lo aclaraste que podemos tirar ideas sueltas, escribir ideas sueltas y después vamos ordenando, pero realmente, como dice Silvina, nosotros no estamos acostumbrados a escribir. Entonces por ahí tenemos las ideas, pero no sabemos cómo plasmarlas para que sea todo un correlato y que tenga todo un hilo de seguimiento. Eso es lo que a mí me está pasando. Creo que a la mayoría, digamos los que no hacemos mucha escritura, nos pasa eso. Yo Puede ser siempre, así, entonces la idea es ir poniendo en una hoja, ir colocando ideas y le vamos presentando a ustedes y ustedes más o menos nos van guiando con eso. sí, totalmente, Ramón. Yo siempre sugiero esto, que uno tiene que ser sistemático con la escritura en términos de que todos los días a tal hora o una hora le tengo que dedicar o 2 horas cuando estoy haciendo un trabajo de este tipo. Un trabajo porque las ideas van madurando con los días, van madurando con el trabajo sistemático. Ahora bien, hay las mejores ideas a veces no surgen cuando uno se sienta en la computadora. Surgen cuando estás, no Mm. sé, en un bar tomando un café o estás así, lavando los platos, qué sé yo. Yo lo que hago es anotarme las notas del celular y ahí voy construyendo o tomo ideas porque a veces ideas de clases, de planificaciones, de lo que o de conceptos que me estaban rondando y que no podía darle vuelta, no los comprendía hasta que me hace clic la cabeza no me hace clic siempre cuando estoy frente a la computadora. Pero sí es necesario complementarlo con ese trabajo de computadora. Es decir, de Bien. sentarse todos los días, 1 hora, 2 horas, a intentar desilvanar esas ideas eje que fui planteando. Porque uno cuando vuelve sobre la idea, la lee, dice, "Uy, pero que esto está como medio engorroso, acá hay dos", intentar destruirla la idea, identificar cuáles son los componentes de esas ideas y cuáles son las categorías que están presentes. ¿Sí? Por ejemplo, a veces se formulan a modo de título, seguramente muchas y muchos de ustedes tienen a modo de título y ya lo llaman, no sé, la formación docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste en el contexto de implementación de pandemia, de virtualidad y de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ahí tenés un montón, en ese título tenés un montón de categorías que vas a tener que desandar. Formación docente, enseñanza, educación a distancia, contextos de pandemia, enseñanza, aprendizajes, todas esas categorías van a ser una especie de apartado de tu propio trabajo. Es decir, si vos hablas, ese es el núcleo, eso es lo que tiene que estar destruido después en el interior del trabajo, explicado, compartido. Y para eso vos tenés que recurrir tanto a lo que vos como profesor universitario sabe de lo que ocurre en ese contexto, piensa de lo que es la enseñanza, piensa de lo que es el aprendizaje en ese contexto universitario de enseñanza a una disciplina particular, pero a la vez acudir también a la tradición existente sobre producción, sobre educación, sobre educación a distancia, sobre enseñanza, sobre aprendizaje, que viste en esta carrera. Es decir, tenés que dar cuenta de que eh, pasaste por una carrera que te aportó los conocimientos vinculados a la discusión de esos ejes que tienen que ver con la educación superior. ¿Se entiende? Claro, yo creo que a Silvina, como a mí, como a varios, lo que nos falta, como estamos, solemos ser estructurados, queremos una estructura, seguir una estructura, bueno, que pongo primero, que pongo segundo, que pongo tercero, y ahí es donde creo que nos encontramos con ese bloqueo de cómo empezar el trabajo. Pero Bueno, creo que ahí lo me estuviste aclarando re bien al principio, donde diciendo, coloquen las ideas sueltas y después vamos a ir hilvanando todo el trabajo en general. Sí, guíense por dónde sale la cosa, por dónde emerge. A algunos les sale en forma de títulos y al principio, antes yo decía, no, no planteen títulos, no es lo más importante. No importa, si sale en forma de título, sale en forma de título. Después eso se desarmará. Si sale en forma de pregunta, sale en forma de... Si sale en forma de hipótesis, de supuesto, plantéenlo de esa manera.
pueden salir en formas de preguntas. La pregunta es lo más interesante, pero todo lo otro no significa que no sea interesante. Pero las preguntas remiten a cierta interpelación que hago de la realidad. Bueno, si sale en forma de preguntas, ¿cuáles son? También ahí puedo identificar categorías y elementos que están presentes contenidos en la pregunta. Aún si sale en forma de hipótesis y de supuesto, lo puedo realizar. Porque ustedes dicen, no, mira, a mí me parece que, como lo comentaban en la primera clase ustedes, la gente del área de ciencias económicas. Decía, nosotros la gente de ciencias económicas y la mayoría en el contexto generalizado que vivimos, nos tuvimos que enfrentar a la enseñanza virtual. Y me preocupa porque esto se ve que no se va a ir nunca y vamos a continuar. Es más, y ahora nos plantean una complejización del trabajo docente que tiene que ver con la modalidad mixta de educación. Bueno, entonces, quiero reflexionar cómo estos contextos han afectado el trabajo y la enseñanza en el contexto de la educación de las ciencias económicas del caso X. ¿Sí? No es, vuelvo a repetir, no es un trabajo de investigación, pero sí es un trabajo que requiere recurrir a ciertas fuentes que te ayuden a validar eso que estás diciendo y que no se quede o no se agote solamente en el supuesto, en la creencia o en la hipótesis de cómo yo creo que funciona la realidad. En todo caso, quizá a veces tenga que acudir a algún tipo de instrumentos que me permitan recabar otro tipo de información. Por ejemplo, que aplicar alguna entrevista o entrevistas a colegas, por ejemplo, acudir al área de alumnado o las secciones administrativas en las instituciones que nos pueden brindar datos cuantitativos de cómo ha variado la matrícula. No sé, por ejemplo, si estoy trabajando en términos de condiciones laborales del docente en educación superior, también a cuántas, no sé, licencias se han tomado por estas situaciones de enfermedad o cómo ha interrumpido la pandemia, el contexto de enseñanza en educación superior y caracterizar a ver qué ocurrió con este contexto. Puedo acudir a fuentes que tienen que ver con normativas nacionales, normativas provinciales, normativas institucionales, a estadísticas, a estudios serios, no sé, y ponerlos en diálogo también con mi propia perspectiva como autor del trabajo y con las tradiciones de lo que se produjo sobre ese tema. Tradiciones que sobre ese tema hay algunas producciones, pero son recientes. Entonces ahí hay que entrar a husmear porque no sé si la carrera le facilitó estas perspectivas de críticas respecto de lo que ocurre en educación superior en contextos de pandemia. Lo que hay son reflexiones, hay relatos de experiencias, etcétera. Pero estudios están en marcha. Ah, Eso. Bueno, mi ya. idea es... Azul levantó la mano y perdón, acá Maya también. veo. Sí, bueno, ¿quién levantó primero? Azul, for class, y después le damos Sí, la palabra a Maya. estás con el micrófono apagado, Azul. Ahí está. No sé si Maya levantó antes que yo, perdón, la mano. No, no, tranqui, Azul. Yo Pausa. sabes que quiero, Claudio, el tema de la bibliografía, ¿viste? Bueno, yo busco libros, artículos en publicaciones, digamos, de revistas científicas, pero quería saber si ustedes nos pueden brindar, por ejemplo, depende del tema, si tienen ahí la cátedra, si nos pueden enviar material. Sí, Porque sobre el tema, o sea, yo busqué, pero encontré algo y quiero ver si estoy, capaz hay alguien, que usted es un autor o algo que me puedan orientar en mi la parte de primera, rendimiento académico. ok, mi primera sugerencia es que puedas identificar dentro de las asignaturas que tuviste en la carrera, identificar cuál es la disciplina en la cual o las disciplinas en la que se inscribe tu trabajo. ¿Se entiende? Sí, Después, que generalmente hay una correspondencia entre asignaturas y disciplina, asignaturas que sí, tuviste en la carrera, a lo largo de la carrera. Y que en esas asignaturas que bueno, este trabajo está más enmarcado en tal asignatura que vimos en el cuatrimestre tanto, o en el, no sé, en el mes tanto, con la profesora tanto, ir a identificar en el dossier o los materiales que le facilitaron, claro, ya no existe más dossier, en los materiales que le facilitaron,
identificar cuáles son los materiales que te pueden aportar a tu Ya, trabajo. ¿Sí? ya hice Lo eso y ya otro, busqué, quería como algo más, algo la más. otra es tu tutora, tu tutor va a poder orientarte en términos de sugerencias de material bibliográfico también. Eso quédate Bueno, le tranquila. pido a Maya Ahora, entonces. Dale, sí, gracias. ahora, no es, en este momento azul, no es tan importante la posibilidad de entrar en diálogo ya con los textos. En este momento es importante ir definiendo bien la problemática de interés, la situación problemática, lo que te interesa, lo que te preocupa y por qué te preocupa. Esa es la gran preocupación que tenemos nosotros, nosotras en este momento para con sus trabajos. Sí, Y pero como es el mío, algo no quiero hablar yo sola porque por mis compañeros, pero como el mío tiene como una mirada que es se puede ver de varias dimensiones, por eso por ahí la teoría es como que me va a ayudar a bajar un poquito más en las variables dentro del rendimiento académico que tengo que apuntar como problema. Por eso nomás era como que quería seguir leyendo para que me ayude a bajar sí, eh, en también las sabes subvariables las dimensiones. en el diálogo con la tutora te va a sugerir algunas dimensiones o categorías que aparecen que quizás te cuesta verlas a vos. ¿Sí? Sí, también una cuestión Gracias. importante ahí, o por lo menos a mí lo que me sirve para empezar a profundizar en conceptos particulares, es buscar en revistas indexadas. Un concepto, por ejemplo, revista y PDFs que sean indexadas en revistas, que estén indexadas en revistas, digo, bien posicionadas, porque eso te da el margen de que, bueno, ese concepto está bien trabajado desde varias miradas y desde una profundización importante. Yo por ahí lo que quería trabajar o pensar juntos, ahora que salió esta cuestión de la hipótesis, o de partir de preguntas o de hipótesis, esto que decía Claudio, ¿no? Por ahí es importante la forma en la que va, de qué manera vamos abordando esta temática, a través de preguntas, a través de conceptos o de hipótesis, ¿no? A mí me pasó que, bueno, la comisión que yo llevo adelante y que por ahí algunos de los trabajos que tuve la posibilidad de corregir, muchos han planteado hipótesis, de hecho, que me parecieron súper importantes dentro de la situación problemática que iban a abordar. Entonces, a mí por ahí lo que me parece que es importante partir de una hipótesis, es decir, lo que supongo que está generando ese problema, pero también es importante no pensar que contamos desde el inicio con las respuestas o con los resultados ya de ese lugar, ¿no? Digo, es un proceso que lo vamos a ir caminando, que lo estamos construyendo y por ahí poner sobre la mesa hasta qué punto es importante trabajar estos juicios de valor o estas hipótesis que surgen, ¿no? Desde el mismo campo profesional en el que nos estamos movilizando. Entonces, dejo por ahí esto, me parece importante trabajar desde, sí, partir desde una hipótesis, pero bueno, desde qué lugar también corrernos para poder dejar que el campo o que los documentos o que las voces de las personas con las que vamos a trabajar en nuestro trabajo integrador final nos sorprendan también un poco y no ya ir de lleno con esas respuestas. Gracias, Me Mar. parece que en el pedido de palabras seguía Jorge y después Carlos. Claudio. Acá está, no sé, pedido de palabras. ¿Quiénes pidieron la palabra? Jorge, yo fui anotando el orden, Jorge y luego Carlos. Bueno, Sí, Jorge. buenas tardes. Sí, Claudio, yo, bueno, había pensado, había comentado la reunión anterior que me preocupa el tema de la articulación. Y bueno, mi tutora me devolvió, sí, creo que fue Ileana, no me acuerdo el nombre, pero bueno, y me devolvió, me hizo preguntas que me hizo pensar qué quería articular. Y justo tuve la posibilidad de leer un artículo que planteaba la formación por competencias, entonces, que utilizaba determinada estrategia. Entonces, ahí, en ciencias económicas, entonces ella me pregunta de qué carrera. Yo he pensado hacer para el departamento de administración y después, cuando leo, digo, en realidad, nosotros dentro de la Facultad de Ciencias Económicas tenemos 3 carreras que tienen plan por contenido y uno que tiene plan por competencia. Entonces,
de la lectura se me hizo que era factible comenzar a repensar la, para la carrera que adoptó un plan por competencia y que es imperiosa la necesidad de articulación, porque si no sería tener un plan por competencia y seguir trabajando como si fueran contenido. Entonces ahí la articulación que haría es centrada en el alumno, en el trabajo. O sea que ahí encontré la respuesta leyendo un artículo. Bueno, o sea, la pregunta que la tutora te planteó te permitió identificar o movilizarte en ciertas categorías que no habías identificado. Y eso Exacto. te permitió realizar una lectura que aportó a la comprensión de ese intento de respuesta. Exacto. Bueno, Y, perfecto. y nosotros, por Como ejemplo, trabajo, acá en la especialización vimos en enseñanza una materia y en currículum vimos un plan de estudio. Entonces, lo que yo quiero hacer es un intermedio, digamos, o sea, cómo ir alineando materias para lograr el objetivo, o sea, del sí, currículum. O sea, Jorge, las preguntas que la tutora las tutoras le van planteando, las preguntas que le vayamos planteando, es para que ustedes puedan pensar en otras cuestiones, no necesariamente, y hay que ver si esas cuestiones que les planteamos como preguntas se identifican con sus intereses y necesidades, y hay que ver si esa pregunta que abre a otras dimensiones se corresponde con lo que ustedes están planteando, lo que quieren plantear. Las autoras y los autores del trabajo son ustedes y por lo tanto quienes tienen que decir o tomar la decisión de este es el objeto que construyo, esta es la problemática, son ustedes, pero nosotros nos vemos en la obligación de plantearles preguntas que abran a la complejidad, no que cierren a la complejidad. Por ejemplo, yo si veo rápidamente un problema sobre esta cuestión de competencias o de articulación en términos de enseñanza por competencias, me pregunto por una cuestión ideológica del currículum y no por lo que te estás preguntando vos. O sea, pero son intereses y son percepciones diferentes. Entonces, mi obligación como tutor sería plantearte, ¿por qué no te preguntaste sobre cuáles son las concepciones o de formación que existen detrás de ese planteamiento de la enseñanza por competencias, de la educación por competencias? ¿Qué es lo que encierra detrás? ¿Cuáles son los valores ideológicos que están sosteniendo ese tipo de... ¿Entendés? Pero sí, después como eso lo autor había pensado. vos podés decidir. Sí, no, eso lo había pensado, pero como una pregunta secundaria, digamos. O sea, lo Perfecto. fundamental era cómo, cómo hacer para que ese plan por competencia sea realmente por competencia y no que sea una mera expresión de deseo. Y Sí. después, sí, obviamente, la, Yo cuando la, las preguntas, eh, este tipo de trabajo en principio lo que tienen que abrir es a la pregunta que te permite no como como la realidad debería ser, sino como la realidad es. Entonces es una cuestión de actitud frente a la realidad. Es decir, no creo que esté mal como una preocupación, no quiero juzgar tu preocupación, porque es una preocupación genuina, ¿sí? Ahora, ¿cómo son esas prácticas de trabajo en una disciplina concreta como es esta, con, con la que trabajas? ¿Sí? ¿Cómo son esas prácticas de articulación? ¿Cómo se vinculan las asignaturas, los departamentos? ¿Cómo se construye el currículum? ¿Cómo se trabaja el interior de las cátedras, etcétera? Es decir, hay que primero plantear una preocupación vinculada a la comprensión de la realidad para después preguntarse cómo puedo modificar esa realidad o cómo puedo intervenir en ella. Porque si no estamos interviniendo sobre lo que deseamos, nos gustaría, pero no no partiendo de de las características que asume ese problema en la realidad concreta. ¿Se entiende? perfecto. Es Sí, una sí, sí, cuestión de sí. actitud, pero O eso sea, ya me también estoy lo yendo vamos al a postre sin pasar por la puerta. bueno, sí. Sí, Bueno, perfecto. Pato,
está Hola, bastante Claudio. levantada. Eh, ¿Cómo va? Hola a todos y todas. Claudio, yo tengo dos preguntitas así, una operativa y otra metodológica. La Sí, operativa era, no sé si entendí mal, ¿podemos hacer por ahí en algún momento una consulta a la tutora por fuera de las instancias de presentación, digamos, enviarle un mensaje si tenemos una duda? No, no quiero, digamos, importunar a nadie porque sé que somos muchos, pero se puede hacer eso, no esperar hasta llegar a la instancia de la mira, presentación, por ejemplo, esta que tenemos dentro de una semana. no, Por ahí si claro que tenemos una duda que nos asalta, digamos, las se puede hacer. consultas, sí, perfectamente, Pato, las consultas no es que nosotros no propiciemos que las realicen, sino que a veces Sí, se nos dificulta con esta de entregas de trabajos por distintas vías, sí, fuera de tiempo, porque también después el reclamo lo realizan. Entonces, eso nomás, pero las consultas, sí, que uno dice, tengo dudas sobre la distinción entre objetivos generales y objetivos específicos. Quiero consultarlo con mi tutora y le puedo enviar una consulta por la mensajería perfecto. interna a la tutora. Y si creo que creo que es un problema que pueden tener varias de mis compañeros de grupo, de clase, plantearlo en general para que alguna de nosotros, el foro ese general que está, bueno, Perfecto. todos generalmente nos vamos intercambiando nosotros y vamos intentando responder a tiempo. Sí, perfecto, Claudia, ahora entendí. Y la otra, la pregunta metodológica era, bueno, yo tengo un ejemplo que voy a comentar, digamos, el año pasado cuando cursamos política de educación superior, bueno, nos dieron opciones de temas, digamos, para realizar el trabajo, y yo elegí el tema de la educación virtual, no me acuerdo cómo estaba nominado, digamos, ahí en la lista. Y bueno, y para hacer el trabajo final yo decidí hacer una entrevista a una colega que estuvo a cargo de una virtual, y bueno, me pareció interesante, digamos, ese ejercicio de contrastar, digamos, las ideas que yo tenía sobre la cuestión, el material teórico que nos dieron en la materia, con la realidad esa, digamos, que esta persona atravesó y su mirada global, digamos, de la cuestión. Sería una cosa más o menos parecida la idea que yo tengo, pero en este caso a mí me interesa trabajar la cuestión de la innovación pedagógica en la enseñanza, digamos, de la comunicación al periodismo, teniendo en cuenta no solo esta cuestión de la pandemia, obviamente, que nos atraviesa a todas las disciplinas y a todas las enseñanzas, digamos, todas las modalidades de enseñanza de disciplinas, sino también la cuestión, digamos, de la propia crisis que atraviesa el campo, digamos, por decirlo así, el laboral, no quiero decir mercado, digamos, el campo laboral de los comunicadores y periodistas, digamos, que ya viene atravesando una crisis, digamos, por los cambios tecnológicos, las modalidades de trabajo y todo eso. Entonces, ahí quiero centrar, digamos, mi trabajo final, de cómo responder, digamos, desde la innovación pedagógica a este doble desafío. Entonces ahí estaría pensando en alguna persona que me pueda orientar, digamos, con una entrevista para que no necesariamente tienen que ser acá de nuestra universidad, puede ser de otra universidad, porque ahí se está trabajando mucho esa cuestión, ¿no es cierto?, en el tema de los cambios curriculares, las críticas, digamos, al currículum de la enseñanza del periodismo y de la comunicación. O sea, esa sería mi pregunta, digamos, Bien, metodológica. Pato, primero decirte que buenísimo que tomes como referencia algún tipo de trabajo que ya realizaste. Si no, intenten inventar la pólvora para ser concretos y decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuántas personas somos trabajando en esto? No somos un equipo, soy sola con mi... Entonces, tengo esto, sobre esto conozco, sobre esto tengo seguridad, me gusta, tiene que ver con mis intereses, con mis necesidades, etcétera, y puedo producir algo. Entonces, vean también estas cuestiones de recursos con los que cuentan y del tipo de trabajo que ustedes ya vienen realizando y de producciones que ya tienen disponibles. Entonces, frente a esto que planteas tengo un trabajo que realicé para una asignatura que me interesa porque tiene que ver con este tipo de reflexiones que quiero plantear en el trabajo final y me va a servir la entrevista que realicé, las lecturas que realicé y el trabajo, y lo puedo tomar como retomar para profundizar y vincularlo con este trabajo final, lo hago. No hay ningún problema ahí.
Lo mismo que si, a ver, muchos de ustedes ya tienen trabajos previos de otros ámbitos y que están vinculados con la educación superior, la enseñanza en la educación superior, la gestión en la educación superior, etcétera, etcétera. Y les interesa, y lo pueden tomar y pueden retomar esas lecturas, esas reflexiones, esos escritos, y lo hacen. No hay ningún problema, no hay ningún impedimento para que lo hagan. Eso, por otro lado, me parece interesante que ya tengas datos empíricos en este sentido en la entrevista con una colega y que puedas retomar algunas. Quizá toda la entrevista no te sirvió porque lo hiciste con otro propósito. En este momento te sirve una parte de la entrevista, pero esos datos empíricos que tenés te sirven para tomarlos para este trabajo. Y la otra cosa también, quien trabaja innovación, yo no sé si ustedes tuvieron asignatura con ella, pero es con Ana María Sopi. Ana María Sopi mucho tiempo trabajó, inclusive tenía una asignatura que se llamaba Innovación Docente en Educación Superior, en otra carrera en la que trabajábamos, pero retomen Ana María Sopi, inclusive si la googleás, tiene una página donde ella publica todos sus materiales, sus escritos. Ana María Sopi, creo que es una Z y dos P. ¿De qué universidad es, perdón, Claudio? Ella es de la ¿De qué Universidad Nacional de Misiones, de la de Jujuy y de Santiago del Estero. Y trabaja en Perfecto, la la voy a UNC, buscar entonces. actualmente también está trabajando con nosotros en Ah, otro. gracias por el dato. Pero ella trabaja mucho el concepto de innovación docente y más de una perspectiva más crítica y no tan vinculada a la innovación como algo descontextualizado y solamente vinculado con la tarea que tenemos que hacer los docentes y las docentes y como algo técnico, como una tarea técnica, sino como una tarea vinculada con la transformación social. Entiendo, entiendo. Son dos percepciones distintas de Sí, lo sí, que sí, totalmente. porque ahí también en términos de innovación hay mucha discusión, ¿viste? Respecto de qué es lo innovador y quién innova y cómo se innova y qué es lo bueno y qué es lo malo a partir de esas categorías. Lo innovador, lo bueno, las buenas prácticas y no sé qué cosa, como si lo que no reuniera esas características puede ser descartado, ¿entendés? Como para pensar en estas categorías tan neoliberales respecto del trabajo docente. Gracias. De nada, Pato. Creo que respondí a todas. Bueno, si quieren les comparto mientras tanto. Voy Liliana compartiendo. levantó la mano. ¿Quién? ¿Iliana? Liliana, Ah, Liliana. Lilian. Hola, no, soy Carolina, ¿cómo estás? Claudio, me quedé pensando en algo y te dejo compartir la pantalla. Lo que pasa es que realmente cuando todos empezamos a hacer preguntas, como que eso un poco nos inspira, ¿no? Yo te digo la verdad, yo no tengo tanto problema en escribir, a mí me gusta, no me gusta estar condicionada con tiempos, creo que eso es un poco lo que a uno lo estresa. Pero me quedé pensando con algo que le comentaste, por un lado a Jorge Fiol, que me dejó dando vueltas, que le dijiste no plantear, o sea, yo no tengo tanto inconveniente con el desarrollo, o sea, con las ramas del árbol, sino con definir bien cuál va a ser el tronco central por el cual tengo que transitar. Entonces, cuando él te preguntó, que vos le dijiste, yo me anoté, no quiero que sea como una preocupación, que las características que asuma el problema, entonces, si uno habla de un problema, por decirte, con una afirmación hacia, no sé, te invento, hacia una educación híbrida o mixta, ¿qué nos deja la educación virtual y qué nos falta trabajar? Algo así. Eso sería plantear una preocupación, porque después uno puede de ver esto cómo impacta en la enseñanza virtual, qué pasa con la tecnología, qué pasa con el rol docente, qué pasa con el papel que ocupa el alumno, o sea, después vos lo desarticulás en lo que quieras. Miren, un problema es una construcción del autor, autora, de quien está preocupado por mirar una parcela de la realidad. Es una construcción teórica, por llamarlo de alguna forma. No aparece de esa manera en la realidad. Lo que a veces encontramos en la realidad son indicios concretos o manifestaciones de problemas en términos de problemas peyorativos. Ahora, lo que nosotros estamos buscando es la construcción de una situación problemática. Y un problema se construye a partir de una formulación de preguntas y formulación de objetivos.
Ahí claramente se define un problema, no en otros componentes. Después hay otros elementos que están dando vuelta, pero tiene que haber claridad en qué es lo que quiero saber sobre esa realidad. ¿Sí? Esto que inclusive... Eso ahí no sería una pregunta, no, sí, perdón la interrupción, eso no sería una pregunta de plantear bajo este contexto nuevo, Me ¿qué me interesa tal sirve? cosa. ¿Cómo? Perdón. Claro, yo te preguntaría, Carolina, en ese planteo que vos hiciste, bueno, ese es el contexto. Vos estás situando, ahí te estás ubicando en un tiempo, en un espacio. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema que viene de la enseñanza? ¿Es un problema en el aprendizaje? ¿Es un problema en los materiales? ¿Es un problema en los tiempos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está generando ahí una pregunta, una duda, una dificultad para resolver algo en una práctica? Porque... Como que el problema es que en ese transitar, o sea, que frente a una nueva realidad que vamos a tener, que va a ser una educación híbrida probablemente, o sea, la parte de la presencialidad la tenemos vivenciada, la manejamos, y la parte de la virtualidad es como que este proceso que pasamos de virtualidad, ¿qué logramos obtener de este proceso que nos va a servir y qué nos falta trabajar para llegar a esta educación híbrida? ¿Quiénes? Tiene dos patas. ¿Quiénes? ¿Docentes? ¿Estudiantes? ¿Dónde vas a focalizar la mirada? Porque también este es otro aspecto. El TIF no es una tesis ni de maestría ni de doctorado, es un trabajo de especialización con unas características determinadas. Implica una profundización, ¿no?, teórica, pero también es acotada. Acotada. Entonces, por eso creo que es importante todo lo que viene diciendo Claudio en esto de definir la situación problemática para, digamos, circunscribir y que el análisis que planteen sea profundo y no abrir un abanico de opciones que termina siendo que termina generando un trabajo que enuncia cosas y no profundiza análisis. Entonces, bueno, de esa situación amplia que pensar en sujetos, también lo decía Claudio en la clase anterior, partan de algún acontecimiento, ¿no? Esto de recuperar la propia la experiencia. En este contexto de virtualidad, bueno, este pasaje que vos estás diciendo, ¿viviste alguna situación, algún acontecimiento que te hace pensar en este problema? ¿En qué consistió esa experiencia? ¿Por qué la identificás como problemática? Y ahí podés tal vez ir pensando algunas dimensiones. No sé si me explico. Perdón. Fuiste clarísima porque creo que a todos nos está pasando que estamos... no es que quiero desmerecer el trabajo, pero lo estamos mirando a una escala muy elevada y si lo bajamos a tierra a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Me parece que todos nos estamos yendo muy por las ramas, tal cual. Sí, me quedó claro. Muchísimas gracias. Lo que también Iliana está señalando es que hay elementos o componentes que son algunos más centrales que otros, pero que esos otros que están dando vueltas en los otros cinturones son necesarios para la comprensión de esos componentes centrales. Por ejemplo, ¿de dónde proviene el problema? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son las características que asume? O esto de señalar el contexto, dar cuenta de esa preocupación. Es decir, no solo refiere a los objetivos, a la centralidad del problema, sino también a que puedas contextualizarlo, que puedan contextualizarlo para que dé cuenta de dónde ocurre el problema y qué características asume, ¿sí? O cómo se fue manifestando en un devenir histórico, por ejemplo, en este momento, en este espacio, en este tiempo que señalás, que no es lo que querés analizar después o lo que te preocupa, que tiene que ver, pero no es lo esencial, ¿sí? Comparto con ustedes las consignas definitiva del trabajo final. Esperen que a ver si dónde lo tengo. Denme un segundo. Creo que está por acá. A ver si lo ven. Buenísimo. Disculpen, esperen que tengo que mover esto acá y comparto. Bueno, es la guía que ustedes tienen disponibles en el aula también, pero me gustaría por ahí explicarlo o aclararle algunos componentes. ¿La ven? Guía para la elaboración del trabajo final. Bueno, Sí, Se ve, profe. esta
la tienen disponible en el aula virtual. Esta presentación no, lo que tienen es la guía escrita. Y es la que tienen que respetar para todo el trabajo, ¿sí? Porque reúne todos los componentes y orientaciones de lo que necesita este trabajo final, cuando el trabajo escrito, cuando lo presentan, ¿no? Pero a la vez refiere a los distintos componentes que tenemos que ir pensando, construyendo, y hay algunos componentes que son más centrales que otros. Fíjense, obviamente que la portada, el resumen, no son cuestiones centrales para nuestro trabajo en este momento. Pero sí hay un componente esencial que tiene que ver con la presentación y descripción de la situación problemática, el análisis de esa situación problemática y luego unas reflexiones finales. Sigo y después volvemos como a pensar a qué me refiero o de qué estamos hablando cuando hablamos de presentación y descripción de la situación problemática, o cuáles son los componentes que debemos como detallar en ese apartado, y cuáles son los componentes, o a qué me refiero cuando hablamos, a qué nos referimos con las compañeras cuando hablamos de análisis de la situación problemática. Recuerden esta idea me gustaría que tengan una idea clara de que estamos pensando en términos de situación problemática. Y una situación problemática que identifica un autor o una autora de un trabajo, en este caso, que son ustedes, y que por tanto es una construcción propia de ustedes a partir de sus intereses, de sus preocupaciones, de lo que vivencian en la realidad, de sus experiencias docentes, de lo que les ocurrió en el contexto inmediato, ahora, actual, de lo que nos está pasando, de preocupaciones que tuvieron durante toda, no sé, su formación, su historia profesional, su formación docente, de preocupaciones que fueron surgiendo acá durante la carrera y que antes no las veían, pero que la carrera les suscitó algún tipo de reflexión sobre eso, de preocupaciones, de movilizaciones, sobre una cuestión vinculada con la educación superior. Entonces, es una construcción, y como situación problemática construida, requiere de distintos componentes o elementos que lo sitúen, que den cuenta de cómo ocurre, dónde ocurre, por qué ocurre, qué características asume, etc. Que uno pueda presentarlo, mostrarlo a quien va a leer el trabajo. Ahí avanzo con los otros componentes. Estas son las secciones generales del trabajo. ¿Ven? Portada, resumen, como les había dicho. No sé por qué me desapareció lo otro. Yo creía que iba apareciendo lo otro. ¿O por qué aparece acá? El propósito en este tipo de trabajo es ponerse en primera persona, decimos nosotros siempre, recuperando los saberes construidos a lo largo de la trayectoria profesional, laboral y personal, construidas, perdonen la redundancia ahí, no me di cuenta, construidas en lugares concretos y en instituciones particulares. Y retomo ahí el concepto de situación problemática o la idea de situación problemática. Es un problema, es una preocupación que ocurre en un contexto particular, en instituciones particulares, atravesadas por la vivencia de personas, de autores o autoras del trabajo, que en primera persona vivencian, sienten, les preocupa, les interesa algo. Y es un trabajo en primera persona, eso de que les decía la otra vez, inclusive de la autoría o del tono de escritura, de la persona que utilicen para escribir, la primera persona, por ejemplo, para mí pueden tranquilamente escribir en primera persona del singular, porque son ustedes las y los autores del trabajo, y entonces son ustedes que desde ese posicionamiento, desde esas vidas, desde esas experiencias, están narrando, contando cómo los y las afecta una determinada problemática que viven en situaciones e instituciones concretas y particulares. No sé por qué no avanza, pero bueno, voy a volver al... No sé por qué no avanza. Gente, quedó como...
vuelvo a la segunda. Y la otra cuestión, el gran componente, el siguiente componente del trabajo refiere al análisis de la situación problemática. Fíjense que en la primera parte, el trabajo en general contiene 30 páginas, entre 30 y 40 páginas, ¿sí? Incluidas las portadas, la bibliografía, etcétera. Por supuesto que no el anexo del trabajo, pero sí el contenido central del trabajo. Y estos dos grandes componentes tienen que haber como cierta, ¿cómo llamarlo? Como cierto equilibrio entre los dos componentes. Pero el más importante, a mi modo de ver, es el componente que tiene que ver con el análisis de la situación problemática. Porque en el análisis de la situación problemática, bueno, yo de luego de presentarla la situación problemática, de describir lo que ocurre, lo que me preocupa, de dónde surge, etc., tengo que poder identificar o empezar a reflexionar sobre cada una de las categorías que estaban comprendidas en esa situación problemática. Y vuelvo entonces a la primera parte, presentación y descripción de la situación problemática, para decirles y retomar esta idea que señalaba anteriormente. ¿Cuáles son los elementos o componentes centrales para la construcción de una situación problemática? Objetivos que den cuenta de lo que quiero saber y el nivel de lo que quiero saber, que está manifestado en ciertos verbos, en analizar, en describir, en determinar, en definir, etc. Algo sobre un tema determinado, sobre un aspecto determinado. Obviamente que en ese aspecto usted tiene que tener en cuenta y jugar de alguna manera con la complejidad del problema sin dejar de acotarlo. Pero tampoco por la necesidad de acotar un problema lo tornen simplista o le quiten esa complejidad y riqueza que tiene el problema y terminen diciendo A más B es igual a C, porque eso no esperamos con este tipo de trabajos. Y otro elemento, otro componente tiene que ver con las preguntas. Es muy importante el tipo de preguntas que se planteen respecto a qué es lo que quieren saber sobre el problema, no qué es lo que sé y qué de alguna manera es lo que pretendo transformar de esa realidad, sino qué es lo que quiero saber sobre qué es lo que me preocupa sobre, por ejemplo, las características que asume la enseñanza en el contexto de pandemia, la enseñanza en un instituto de educación superior que trabaja con la formación de docentes de educación física, qué es lo que ocurre y cómo se manifiesta en el contexto X, ¿no? Y desde la perspectiva de quiénes, por qué me preocupa eso, tengo que poder ir construyendo algún punto o componente que se llame fundamentación. Pero también tengo otro elemento interesante y muy importante que tiene que ver con la elaboración del marco de referencia. Es decir, si yo, mi objetivo es analizar las características de la enseñanza que asume en la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, en la Facultad de Ciencias Económicas, en contexto de pandemia, etcétera, tengo que pensar que hay un momento que voy a tener que reflexionar sobre la enseñanza. Hay un momento que voy a tener que dedicarle a pensar la enseñanza en el contexto universitario y a pensar la enseñanza en el contexto de la enseñanza de determinadas disciplinas particulares, concretas, destinados a pensar un campo laboral, un campo de formación profesional, que no es lo mismo que si que estoy trabajando en la formación de docentes, sino que estoy trabajando para determinados perfiles y en determinados contextos. Entonces, todo esto lo tengo que de alguna manera recurrir a algunas teorías, a algunos estudios, a algunas reflexiones conceptuales sobre cómo estoy definiendo, en tanto autora del trabajo, estos distintos componentes. Entonces,
en los objetivos generales y específicos y en las preguntas voy a poder identificar esas categorías, dimensiones que están presentes en la problemática. Es como Carolina decía hoy, son las categorías, las dimensiones, son como las ramas del árbol. El problema, el eje, el foco, es el tronco del árbol. Ahora, para poder comprender ese árbol de alguna forma, necesito hacer algún tipo de reflexión recurriendo a los contextos, a los marcos teóricos disponibles sobre esas categorías que están presentes en los objetivos o que emergen de los objetivos y que emergen de las preguntas. ¿Se entiende? En ese contexto estamos, porque lo primero que nosotros hicimos fue una consigna, les planteamos una consigna de que pensaran un problema, algo que les preocupara de la educación superior. ¿Qué les preocupa? ¿Por qué les preocupa? ¿Y de dónde surge esa preocupación? ¿Y cuáles son las fuentes de preocupación? Para que nos cuenten, para que narren, para que empiecen a escribir. Que hagan un listado de problemas en todo caso, si no les sale un solo problema, y que después identifiquen cuál de esos problemas se vinculan más con sus propios intereses y necesidades, pero que también identifiquen las posibilidades de hacer algún tipo de reflexión sobre ese problema, porque si no cuento con las lecturas, si no cuento con los materiales, si no cuento con la posibilidad de acceder a algún tipo de elementos empíricos, de datos empíricos, tampoco puedo avanzar en la comprensión de ese problema. Entonces también evaluar las posibilidades que tengo de acceder a la comprensión del problema. Después, ahora en lo que ya estamos como segunda tarea tiene que ver con el intento de formulación de objetivos específicos y generales y de preguntas específicas y generales. Generalmente sugerimos que se formulen 1 o 2 objetivos generales y no más de 3 objetivos específicos, porque los específicos están comprendidos en el general. Lo mismo ocurre con las preguntas. Y recuerden que las preguntas son preguntas que interpelan la realidad, no preguntas destinadas a la construcción de un instrumento de recolección de información como puede ser la entrevista. No confundan eso. No son preguntas destinadas a una fuente de información, sino son preguntas que interpelan la realidad y en ese sentido son diferentes. Y por otra parte, como otra tarea después, vendrá ya la identificación de cuáles son las principales categorías que aparecen en esos objetivos, preguntas, para avanzar en la conceptualización, definición de las categorías por parte de ustedes, que hagan ese esfuerzo, así sea a modo de glosario, y después recurrir ya a entrar en diálogo con otras fuentes disponibles a partir de la tradición teórica que existe y que está en la carrera o que la carrera les debería brindar. Ya toda la guía del trabajo respecto de características puntuales, que yo no sé por qué no avanza en este momento esta presentación que tengo, pero ya todas esas categorías, después todos los otros componentes o características del trabajo lo tienen en esa guía, que si hacen un repaso pueden comprender, es muy claro lo que aparece. Y si van completando las distintas actividades que les planteamos, también es muy fácil después encontrarse con un trabajo bastante elaborado y avanzado. Claudio, están preguntando 2 cuestiones. Una, si hay una defensa oral del trabajo, y otra, los plazos de presentación del trabajo. El plazo final de presentación es el 3 de diciembre, previendo que ya estamos finalizando el año y que se van a distribuir los trabajos a las comisiones evaluadoras, y luego entiendo, esto lo digo así honestamente, entiendo que hay un proceso en realidad de compartir lo que ustedes hicieron como trabajo escrito.
Y en caso, también hay instancias de entrega, pero eso ya tienen que hacer solicitudes especiales a la carrera, a la coordinación de la carrera y a la dirección para solicitar plazos de extensión del plazo de presentación del trabajo. Y después, si el trabajo es evaluado de una manera negativa, no me sale la palabra, si no es aprobado en la primera instancia, pasa a, se le entrega al estudiante, se le devuelve con algunas observaciones y sugerencias por parte de la comisión evaluadora, y el estudiante tiene otro periodo para realizar esas modificaciones y poder entregarlo nuevamente a la carrera para que pase a la evaluación de la comisión y que la comisión identifique si se han cumplido con los propósitos o lo solicitado al estudiante, las aclaraciones solicitadas. ¿Mm? Creo que estamos, y si estamos, Marina, creo que podemos, Marina, ¿estás? Perdón. Sí, Claudio. ¿Podemos pasar a las comisiones entonces? ¿Trabajos en grupos? Dale, dale. ¿Vos le explicaste? Sí, la idea es que vayamos a trabajar ustedes vieron que en el aula virtual tienen la distribución de a qué comisión forma parte cada una y cada uno de ustedes. Bueno, la idea es que pasemos a conversar ya con la tutora en los pequeños grupos. La comisión 1 está coordinada por la doctora Iliana Ramírez, la comisión 2 por Ludmila y la 3 por Maya, y hoy la voy a acompañar a Maya y me voy a ir sumando y moviendo por las comisiones. Así que lo que ustedes tienen que hacer, entiendo Marina, es irse a ese grupo, comisión 1, e incorporarse a la sala de la comisión 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Sí, es Claudio. Ya vamos a ver cómo se hace porque nunca hice. Yo abro las salas. Ajá. Y imagino que cada integrante en algún lado le debe aparecer la opción de unirse a la comisión correspondiente, ¿no? Ahí abro y vemos. Ahí pregunta Borjas, no sé, o en Borjas o algo así. Dice cómo ve de qué comisión soy. En el aula virtual están disponibles los listados de comisiones. También de acuerdo a la devolución de la tutora que tuvieron, más o menos saben de qué comisión son. La 1 es Iliana, la 2 es Ludmila y la 3 soy yo. Perdón que me desmuté, pero yo no llegué a presentar el primer trabajo, yo no llegué a presentar y estoy en el aula acá mientras estoy con ustedes y veo comisión 1, 2 y 3, pero no sé si yo nomás no logro ver la comisión específicamente. Vos sos de la comisión 1. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Belén Borjas. Belén, la de siempre, la que conocemos. ¿Cómo? No te escuché. Belén, la de siempre, la que conocemos, fuiste nuestra alumna, por eso me costaba reconocer. Sí. Significa que sigo con la misma cara. Después de muchos años. Sí, la misma. Ahora Me alegro verte. de la comisión 1. Marina, vos avisanos cuando estamos, ¿eh? Y entonces la gente empieza a irse. Ya están las comisiones. Ya están las comisiones. Lo que no estoy viendo es dónde se unen los participantes. Pero esperamos un ratito. Perdón, abajo aparece una cuadrícula que dice sección de grupos. Ahí creo que hay que cliquear y aparece. Genial, Carlos. De la comisión 1 sos Mara. De la comisión 3 sos Silvia. ¿Pudiste vos, Carlos, unirte? Ahí estoy probando, pedí entrar, pero todavía no me aparece. Supongo que vos tenés que ir admitiendo después, Marina. No, ahí se están admitiendo solos, Claudio. Buenísimo. ¿A mí me dejás como coanfitrión para que yo me pueda mover por las salas? Sí, por supuesto. Gracias.
Ya cerramos y se van con sus tutoras y ya quedan trabajando con ellas. Y yo me despido así en general para todas, todos. Que tengan buen fin de semana. Estamos de este lado, estoy de este lado para Bueno, todo lo que necesiten. Chao, Carlos Cuenca. Chao, Karen. Chao, Laura, Marina, ¿cómo es el Carlos. procedimiento para pasar a la sala de comisión? Abajo, José dice, Carlos, que tenés como una cuadrícula con secciones, que dice secciones. No, no la tengo. Hola, José, fíjate en donde dice more, debería decir breakout rooms. Vos sabés que no tengo ninguna opción de... Si tenés en español, es 3 puntitos que dicen more o más, y ahí haces clic y ahí te vas te pedís unir a los grupos. ¿dónde ¿Sabes de dicen qué qué comisión comisión sos, José? estamos? Sí, de la uno, pero no tengo posibilidad de encontrar ni los 3 puntos ni ningún Ahí yo tipo te de... asigné, José, listo. Hola, ahí Ahora, hay una pestaña que dice sección de grupos. Ahí también pueden ingresar según la configuración. Sección Claro. de grupos. ¿Quién estaba preguntando algo? ¿Alguien Yo preguntaba? pregunté dónde dice qué comisión somos. Ramón está en la plataforma, ¿viste? En la Sí, asignatura dice, hay un listado en PDF. Ile, vos podés fijarte ahora que estás, si creo que todos ustedes se quedan acá o si, en qué ¿Yo comisiones. dónde voy? Yo no sé dónde tengo que ir. Vos sos de la comisión 1. Sí, pero Dile, yo ¿dónde? te asigno. Quédate Bueno, tranquila que yo gracias. te asigno. Gracias, Marina. Qué amable. Listo. Yo soy de la comisión 2 porque no figuro no A, figuro en la la- lista, a Laura, pero ella me hizo la asignale- devolución. y pasate Laura a comisión 2 si podés. Bien, sí, ahí entro. Gracias. Buenísimo. Ahí ya la pasé a Laura. A mí no me aparece ninguna cosa tampoco, ¿eh? Los que están acá, ¿saben de qué comisión son? Carlos Cuenca está y está Ramón y las otras chicas no yo las... soy de comisión 1 y pongo entrar y me dice Sí. entra, sí, y no se incorpora. La Bueno, me encontré voy en la como lista. ahí. Paola, fíjate en el listado que figura en el aula virtual, ahí están distribuidas por comisión. Yo tampoco estoy pudiendo entrar, no sé si es porque estoy con el teléfono o qué, pero bueno, me voy a... Azul, ¿de qué comisión sos, sabes? Estoy con Maya, o sea, soy comisión 3, ¿o no? Sí, azul es Ahí comisión te 3. paso yo. Gracias. Claudio, ¿vos te paso con Maya? Sí, no tengo la posibilidad de moverme de comisiones Se supone que sí. porque no me... ¿Te vos podés Acá igual pasar? yo de soporte cualquier cosa. ¿Sabés lo que me pasa? Que no me aparecen, no me aparece ningún listado de comisiones. Yo tenía hoy lo de comisiones de secciones que decía Carlos, pero ahora ya se fue. Pero abajo en los 3 puntitos que dice más, No, vos sabés que no me aparecen más los puntitos de más. No, aparece silenciar. te paso ahí a la de Maya, ¿qué cambio? Dale, genial. Entonces escucho esa. Dale, gracias Marina. Y de hecho elaborar un objetivo, empezar a pensar en el objetivo que se desprende de esa gran pregunta. Entonces ahí, si vas a dejarla como pregunta principal o como pregunta general, entonces pensar, bueno, ¿qué elementos tenemos en esa pregunta? Si la podés volver a leer, por favor. Daniel, ¿estás? No escucho nada, no sé si se cortó el internet. Bueno.
esperamos que vuelva Daniel, si algún otro o alguna quiere aportar. Yo te quiero preguntar ¿qué pasa si nos pasamos un poquito en la cantidad de páginas, Maya? Te quiero decir, si pasamos las 40 no pasa nada. Si querés respondo, Maya. Dale, responde. No hay problemas, Azul. No te preocupes por eso. No pueden tener un desfasaje grosero, digamos, pero sí existe la posibilidad de que, a ver, los evaluadores, las personas que evalúan no están tampoco todo el tiempo como sacando milimétricamente cuántas páginas y palabras se pasaron o no. No te preocupes por eso. Claudio, Amaya en realidad. Hola Mario, ¿cómo estás? Todo bien. Y yo creo que en realidad, cuando yo digo que entiendo, en realidad no entiendo nada porque después... Pero yo formulé una pregunta en relación a la devolución que me hiciste. Sí. ¿Cómo inciden las prácticas de evaluación de los docentes del Instituto de Educación, bla, 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 en la permanencia y egreso de los estudiantes? Está, bueno, genial. Fíjate cómo se especificó un montón, o cómo se acotó este gran abordaje que habías planteado al principio. Me parece una pregunta clara, como pregunta general. Porque claro, cuando vos presentaste tu problemática era esto, la falta de comprensión o de conocimiento real de las prácticas de evaluación, la ausencia de empatía con la realidad sociohistórica de cada estudiante, y bueno, vos diste una fundamentación del porqué desde tu propia experiencia como docente en este instituto. Entonces, me parece que a partir de esa sugerencia, esta pregunta general, por lo menos que estás planteando ahora, está bien formulada, digo, para empezar a pensar en un objetivo general. Después acá estoy revisando, porque tengo anotadas las devoluciones que les hice. Bueno, yo te sugerí que reformules el problema como espacios de formación y actualización en prácticas evaluativas desarrolladas en este Instituto Superior de Formación Docente. Y que de ahí, bueno, se desprendan estas grandes preguntas que estás planteando. No sé si tuviste algún conflicto o algún obstáculo para seguir pensando en esa problemática o a partir de esa sugerencia que te hice. En realidad, primero en la cuestión, porque tomé la primera, que es sobre actualización y formación y actualización, y es como que daba, que si yo lo planteaba la pregunta desde esa mirada, de como que yo creo que tengo una respuesta, pero que después me puedo llegar a sorprender por lo que voy a llegar a conocer. Por eso planteé la cuestión de cómo inciden las prácticas de evaluación de los docentes en la permanencia y egreso de los estudiantes. A mí me parece bien, me parece correcta, planteada, específica, y que, bueno, pudiste hacer ese trabajo de pulir estas grandes preguntas que tenías al principio y estos grandes supuestos con los que por lo menos presentaste tu primera entrega. Así que para mí está encaminado por ahora. Pensando en esta segunda entrega que vamos a hacer con las preguntas y con los objetivos, la formulación de esta pregunta general me parece correcta. A mí también, Marito, me resulta súper claro la formulación de esa pregunta. Me parece que es un problema interesante y que está bien planteado. Yo te diría que inclusive avances escribiendo sobre estas cosas que decís. Me pasa que creo que sé las respuestas y que tengo miedo a encontrarme y con qué te podés llegar a encontrar. Todos esos supuestos que tenés sobre la realidad es importante que los escribas también, porque te pueden dar herramientas de análisis después, de identificar elementos que quizás no están comprendidos en este momento, en esta formulación, quizás no lo estás pudiendo hacer, pero si avanzás con el trabajo, quizás te vayan apareciendo estos otros componentes que vos decís, yo creo que tengo algún tipo de percepción de por qué ocurre esto. Bueno, escribilo, total no hace daño en este momento. Claro, también por ahí a mí por ahí lo que, porque me posicionaba por ahí desde el lado, desde la gestión, como estoy coordinando la carrera a todos los profesores, como que ahí, como que yo creo que sé, pero también me tengo que invitar a comenzar a descubrir qué realmente piensan los profesores y los estudiantes.
Eso te iba a preguntar, Mario. ¿Vas a tomar el trabajo, el desarrollo del trabajo a través de la indagación de las voces de docentes y estudiantes? Sí, Eso también hay que dejarlo claro en el objetivo y en las preguntas. Y como dice Claudio, por ahí seguir indagando respecto a estos supuestos que venías manejando. Ya tenés claro el objeto de estudio, está claro. Habría que pensar, sí, en esto, en aclarar el tema de las perspectivas, hacia dónde vamos a inclinarlos en esta indagación, docentes, estudiantes, y bueno, a partir de esta segunda entrega, empezar a pensar ya en definir con claridad estos objetivos y estas preguntas. Pero en general, bueno, lo que comentás y en relación a la primera entrega está correcto. Maya, Sí, ¿quién me habla? María José, Hola María José, sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo quería comentar que estoy bastante perdida, bastante. Y yo María hice José, perdón, ¿cuál es tu apellido? Así te busco porque González, tengo anotado. González. Bien, el uso Yo de hice la TIC, yo hice la primera parte y había hecho un listado de problemáticas como el requerimiento, ¿no es cierto?, de ustedes. Y bueno, mi tema en particular es que yo estoy hace nada en la docencia y justamente necesité tomar este curso para formarme, ¿no es cierto? O sea, yo soy abogada y me encontré frente a un curso, a un grupo de alumnos universitarios y bueno, entonces estoy por concurso, busqué la formación. Bien. Necesité, ¿no es cierto?, el camino de la formación. Entonces, en ese contexto a mí lo que me interesa es la formación en sí, el porqué de la formación, y en estos casi 2 años me encontré también con, producto de la pandemia, todo lo que nos viene pasando, ¿no es cierto?, las TICs y la virtualidad. Entonces, como un conjunto que tengo ahí que realmente no sé cómo desarrollarlo, por ahí no quiero ahondar en cosas que no voy a poder resolver. Y no sé Bien. por dónde. ¿Qué te interesa específicamente de las TICs? Cuando vos empezaste, ¿no? Cuando empezaste a experimentar la docencia y te pusiste, bueno, frente, ¿no?, a estudiantes, bueno, ¿cuál es la problemática que vos ves ahí? ¿O qué te lleva a plantear tu interés en relación al uso de las TICs? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Con qué te encontraste, digo? Porque una de las sugerencias que te había hecho yo era definir con mayor precisión hacia dónde queremos apuntar con el TIF en relación a este trabajo con las tecnologías, ¿no? Pensaba yo en términos de, bueno, este nuevo paradigma de educación que nos interpeló el año pasado y hoy que nos pone de cara a la virtualidad y a pensar en, no sé, nuevas estrategias, nuevos recursos, y vos esto que contás, ¿no?, respecto a tu experiencia reciente en la docencia. Entonces, digo, ¿con qué te encontraste o qué te lleva a pensar en esto como una problemática? Es que yo lo encaraba, yo no sé si vos leíste bien el trabajo, yo encaraba la problemática o lo que me pasó a mí por el lado de la formación en sí, ¿me entendés? Y quizás incorporar el tema de las TICs, pero estoy... Te interrumpo, María José, las interrumpo. Discúlpeme, pero es para que no se me pase, porque yo también cuando María José relataba, que yo no lo vi el trabajo, pero son dos componentes. Una es la formación y otra son las TICs virtualidad, le puse yo como vinculados. Ahora, la formación de qué, de quiénes. ¿Entendés lo La que...? formación en educación superior. Ya sé, pero de quién, tuya, para... Mía. De los alumnos. Mía para con los alumnos. Claro, de la docencia. Claro, de la docencia. De la docencia, que es el problema que a mí me surgió en ese momento, ¿no es cierto?, al tener que enfrentarme ahí. Claro, entonces, hay una preocupación tuya que tiene que ver, porque además lo señalás ya cuando empezás a relatar el trabajo, que tiene que ver con que vos te encontrás con una asignatura
que ganás el concurso y te tenés que hacer cargo, y encima que te tenés que hacer cargo por propios intereses también, digo, quiero decir, uno desea estar ahí, pero te encontrás con un contexto particular. Sí. Es decir, tengo que ser docente más de una disciplina que trabajo como, que forma parte de mi formación, Sí. pero que yo no sé ser docente, yo sé la disciplina. Claro, te explico. O sea, yo sabía, en base a la planificación, al programa, Claro. yo sabía de lo que estaba hablando porque es legislación la materia y bueno, yo trabajo con las leyes, ¿no es cierto? Entonces es que por ese lado sabía, pero no tenía las herramientas para poder transmitir, ¿me entendés lo que te digo? Por Claro, ese lado quiero... porque acá hay como componentes o sea, tu relato lo que nos permite identificar a nosotros son componentes de la formación. Porque, a ver, vos no querés analizarte vos como abogada, vos querés analizarte vos como docente que forma en una disciplina concreta, que es la tuya, tu disciplina de base. Entonces, y ahí es súper interesante y súper lindo porque ahí aparece, por un lado, la formación docente requiere el dominio de dos tipos de saberes rápidamente. Por un lado, de un saber disciplinar, pero con ese saber disciplinar no alcanza. Y vos lo viste, lo identificás en tu propia práctica cotidiana y cuando te encontraste con el ejercicio de la docencia, ¿entendés? Entonces, sé la disciplina, pero con eso no me alcanza. Ahora, requiere entonces de otro tipo de conocimientos que refieren concretamente a la docencia como un trabajo, como un oficio, como una profesión, que requiere el conocimiento de metodologías, de técnicas, de conceptos, que en sí mismo es como hasta otro campo disciplinar. Sí. ¿Entendés? Entonces, acá, María José, y además esto de los dos componentes de lo que fundamentalmente encierra la formación docente, ocurre en un contexto particular vinculado con la pandemia por un lado y por el otro lado con la virtualidad, es decir, la pandemia, el contexto de salud y social hace que nosotros estemos trabajando, nos obliga a trabajar de manera remota en condiciones de educación a distancia. Entonces, a esta dificultad, entre comillas, que es esta incorporación a un campo laboral distinto, se me suma otra que es el no conocimiento de no solo porque vos podés, a ver, tampoco el conocimiento de metodología asegura ser buen docente. No, seguro. Por eso te digo, la complejidad de la formación docente implica no solo estos dos componentes, sino otros componentes también. ¿Entendés? Sí, entiendo. Después se pueden discutir, pero a la vez se suma otro componente que es la educación virtual, que tiene particularidades que, como te darás cuenta, no solo nosotros que, por ejemplo, formamos parte del campo de las ciencias de la educación y somos docentes, nos preparamos para eso y enseñamos esa disciplina, tampoco tenemos las herramientas para poder decirte, mirá, para la educación virtual esto es lo más importante o esto se hace de esta manera en sí. Entonces, yo lo que digo, que claramente acá en principio es como para tirarte una ayudita, digamos, como hay componentes claros, hay un tema lindo, interesante que tiene que ver, que surge. Pero está bien, es por ahí, digamos, está bien, quiero saber si está bien lo planteado, porque por ahí en la devolución es como que no se entendió lo que yo quise decir, quizás, entonces yo quería entrar por ese lado de la formación mía, lo que es la formación docente. Porque cuando nosotros planteamos a veces preguntas en los trabajos, pero además, ¿sabes qué? No te tires para atrás, porque nosotros venimos de las ciencias, vos también, de las ciencias sociales, pero quienes venimos de las ciencias vinculadas con las ciencias de la educación, nos expresamos más por ahí, tanto en la escritura como en la oralidad. Entonces a veces las y los apabullamos, pero no porque hay intención de apabullarlas, sino porque nos generamos, nuestro ejercicio es cuestionarnos el mundo permanentemente, no buscar las respuestas, ¿entendés? Entonces por ahí a veces ustedes entiendo que como que se tiran para atrás y dicen, uy,
lo escribió más de lo que yo, o las preguntas están destinadas porque no entienden. No, a veces nosotros entendemos los trabajos y lo que hacemos es interpelar a ustedes a través de las preguntas, para que abran otras cuestiones. Y como yo le decía hoy en la clase, quizás vos abrís una cuestión que vos ves y en todo caso decís, respondé, porque la pregunta no es para evaluarte, a evaluar sus trabajos. Estamos ayudando a que ustedes interpelen y puedan encontrar complejidad. En todo caso, si vos decís, no, lo que vos me estás planteando, o sea, yo te entiendo tu pregunta, todo, y te la agradezco, pero yo reivindico que mi problema, mi tema, mi interés, mi deseo va por este lado. Como autora del trabajo, ¿entendés? Yo, desde afuera, sin haber leído el trabajo, como entiendo que hay una preocupación clara, con 2 o 3 componentes, que es lo que te dije, y que lo que vos tenés que ir haciendo en todo caso frente a las preguntas es ensayar la respuesta. No respuestas cerradas, sino intentar, a ver, ¿qué me está preguntando sobre qué entiendo por formación docente? Porque acá evidentemente hay una claridad de formación docente, ¿no? La preocupación por la formación docente. Bueno, pero vos como autor del trabajo tenés que decir, ¿qué es formación docente para vos? ¿Qué es la formación docente para vos? Porque la preparación. La preparación. Sí, la preparación para justamente saber transmitir un conocimiento. Mira, eso, preparación para saber transmitir un conocimiento, lo escribís ya, para no olvidarte. Eso es, formación docente para mí es transmitir un conocimiento, saber, ¿cómo dijiste? Preparación. Para... Bueno, ok. Y si vos después analizás eso cuando lo escribís, preparación para transmitir un conocimiento, yo voy a hacer el ejercicio con vos para mostrarles a ustedes. El conocimiento yo tengo. Y lo voy a Maya, dame un segundo, te pido 1000 disculpas, pero para hacer un ejercicio. Obvio, no, está bien. Para mostrarles cómo de alguna manera se escribe. Aparte es una construcción colectiva así, de una. Sí, voy a compartir mi pantalla y voy a abrir un Word como si yo fuera autor del trabajo. Para tirarle una pista de... Denme un segundo que estoy en eso, en abrir el Word primero. Y bueno. Y ahora comparto no me diga que puse compartir pantalla, ¿no? No. Esperen que... No sé por qué compartí esta pantalla y en realidad lo que quiero es compartir. Perdonen. Hay como 3 elementos que también identifico en el discurso de María José. Uno, bueno, son las estrategias de formación docente. Por otro lado, también está el tema de la educación virtual en un nivel que no es cualquier nivel, sino que es el nivel superior. Entonces hay como 3 elementos ahí que nos permiten pensar en esta gran problemática. Así que bueno, está bueno esto que plantea Claudio también de construirlo de esta manera, cual árbol de problemas. ¿Ven mi pantalla ahí de un Word? Sí. Bueno, entonces María José hablaba de formación docente. Yo hago este ejercicio así común y ahí lo voy escribiendo, formación docente. ¿Qué haría yo? Bueno, ¿qué entiendo por formación docente? Y dice María José, preparación para la transmisión de conocimientos. ¿Ven? Eso es para ella. Pero acá tengo, fíjense, preparación para la transmisión de conocimientos. Tengo. Yo me generaría 3 preguntas. ¿Qué significa preparación? ¿Qué significa transmisión? Acá tengo esta, en la segunda categoría. ¿Y qué significa conocimientos? ¿Sí? Entonces, y empiezo a desandar. La más rápida, la que me sale más fácil a mí, transmisión. Transmitir un conocimiento. Disculpa, Claudio. ¿Qué? Sí. Cada
cada palabra, digamos, cada terminología, nosotros lo interpretamos como categoría después para definir. Exacto, es eso, Carlos. Vas buscando las categorías. Fíjate cómo formación docente incluye categorías acá que yo tengo que definir como autor o autora del trabajo. Es decir, para mí la formación docente implica la preparación para la transmisión de conocimientos. Preparación, ¿qué significa preparación? ¿Y preparación de quiénes? Se supone que son de estudiantes, ¿no? No, perdón, en este caso se supone que son la preparación de quienes enseñan, de docentes. Entonces, esa aclaración lo tengo que hacer. Preparación de docentes para la transmisión de conocimientos. ¿Qué implica transmitir conocimientos? Implica enseñar, voy a decir así algo rápidamente. Enseñar implica educar, implica transmitir la cultura, implica preparar a las nuevas generaciones. Interpelar. Generaciones, implica interpelar. Y no, fíjense que como lo estoy escribiendo yo con María acá, tirando palabras, y con María José, tirando palabras. Y después voy construyendo esto, transmitir, interpelar. Pero, y digo, ¿por qué puse educación también y transmitir? ¿Transmitir es lo mismo que educar? ¿Forma parte de la transmisión de la educación? ¿Enseñar es igual a educar? Y empiezo y continúo. ¿Qué son los conocimientos para mí? ¿Se entiende? Y voy. Sí. Voy escribiendo acá. Sí. Voy intentando desarmar eso que al principio te parece, fíjate, de una manera tan sencilla como preparación para la transmisión de conocimientos. Sí. Hagan ese ejercicio y vayan escribiendo todo lo que se le ocurre. Como segundo paso, lo que hago es buscar algunos textos que sobre formación docente vas a encontrar un montón en la carrera, ¿sí? Que te conceptualicen, pero primero yo quiero que vos, María José, Carlos, todas las personas, Marito, todos los que están en el grupo, puedan hacer el esfuerzo de pensar qué es lo que es para ustedes esto, qué significa para ustedes. Después buscar los textos que ayuden a complejizar esas definiciones que ustedes le dieron a esas categorías. En este caso, formación docente. Entiendo. Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿De mi tema? Viste que mi tema es rendimiento académico. Yo lo que quiero ver es el desgranamiento o la deserción que hay en la carrera de relaciones laborales, digamos, asociada al rendimiento académico. Pero para mí mis variables son personales y contextuales. Es decir, hay cosas de los alumnos que influyen en su rendimiento académico y hay cosas del contexto que influye. Y el resultado es, bueno, o se reciben o dejan la carrera o hay como ese desgranamiento o deserción. No sé si soy clara. Entonces ahí cuando vos hiciste esa explicación me entró la duda. ¿Cuál es mi variable? Para mí era personal y contextual. Mira, no desgranamiento y deserción. Así como lo formulás, Azul. Azul, trato de ser concisa por mis compañeros, no sé si formulé bien como yo pienso. Lo formulás, no confundan lo que ocurre como hasta puede ser un dato, un indicio, porque como lo está formulando uno dice, bueno, pero no, en la complejidad de por qué un alumno, por qué un estudiante de una carrera X abandona la carrera, no solo hay dimensiones personales o dimensiones académicas, sino que también hay dimensiones que tienen que ver con los contextos sociales, económicos. También hay condiciones que tienen que ver con las propias instituciones en las que están estudiando y el acompañamiento que esas instituciones hacen de esas trayectorias escolares, etc. Lo que yo no quiero, con esto quiero decirte, es que no cierres, o sea, está muy bien que identifiques variables o categorías como lo denomino yo, pero no te cierres a que puedan aparecer otras variables o categorías en la complejidad del problema, ¿entendés? Sí, yo por eso quiero hacer entrevistas. El problema es súper lindo. Lo que tenés como problema es súper lindo. Es decir, ¿qué te preocupa? Es
¿Por qué estudiantes de una carrera X, sea laboral o sea cualquiera, abandonan una carrera en el contexto universitario? Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Es identificar las causas, los factores que inciden en esa deserción o en el abandono de la carrera. Obviamente que acá estoy usando términos como deserción y abandono de manera indistinta, pero no son lo mismo. ¿Entendés? Sí, de hecho... Sí, te entiendo. Era nomás como que me surgió la duda. Está bien, entonces como yo pensé que el desgranamiento y la deserción sería el resultado y los factores personales, contextuales influyen, y puedo ir agregando a través de la entrevista que los mismos alumnos me van a decir, y quiero hacer una entrevista a la directora de las carreras también. O sea, aparte de la teoría, quiero ver la práctica del por qué no se reciben, por qué dejan, que siempre, digamos, es un tema que, como nosotros tenemos tesis, yo a veces lo adjudico a eso, que los chicos en el momento de que tienen que realizar la tesis es como que, no sé si se frustran o qué palabra es, y no hacen, no sé, 28 materias, prueban, pero en la tesis quedan. Y eso quiero saber. Bueno, gracias, Claudia. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta sobre mi trabajo, que por el momento tiene el título nomás. Y bueno, y tengo un par de textos que encontré de lo que fuimos cursando que me parecen interesantes. El título de mi trabajo es La prosecución de estudios de nivel superior en sincronía con la inserción en el mundo laboral en la adultez. Yo tenía dudas con respecto a si tenía que delimitar el término adultez, pero Maya me contestó que no, que al decir adultez, digamos, tendría que delimitar una franja etaria y en qué tipo de carrera o a qué tipo de carrera yo me estoy refiriendo con este problema. Eso me hizo repensar varias cosas, porque mi idea era básicamente hablar de lo complicado que era seguir los estudios superiores cuando tenés que trabajar, digamos, para vivir. Ese era mi problema, pero yo lo pensé en general. Entonces, la pregunta concreta es, ¿yo debería delimitar en el propio título ya cuál sería la franja etaria a la que yo me refiero y cuál sería la carrera a la que yo me estoy refiriendo? Hola Noelia, ¿cómo estás? Tu trabajo, sí, es verdad, hice la devolución ahora porque lo mandaste por mensaje interno, ¿no es cierto? A ver si... Sí, en el foro. Por el foro. A mí me pareció, creo que te hice esa devolución, me pareció acertado, me pareció interesante, me pareció coherente también la manera en la que planteaste la temática, y lo que te decía era que dentro del título está bien puesto el tema de la adultez. La franja etaria me refiero a que dentro de la carrera, que todavía creo que no está definida, o desde dónde vas a abordar la temática, o en qué carreras vas a tomar, en qué institución, eso se desarrolla después en la fundamentación, cómo llegaste a esa problemática. Y obviamente que el concepto de adultez después lo vas a tener que definir de la manera en la que estamos desagregando la problemática, como hicimos ahora con Claudio, que bueno, ¿qué implica la adultez? Desde la adultez, ¿qué se desprenden? ¿Qué cuestiones se están desprendiendo de la adultez, no? ¿Desde dónde estás pensando la adultez? Bien. Pero yo creo que dentro del título está correcto haberlo puesto, porque al lector, a la lectora le da una idea de hacia dónde está yendo tu trabajo, porque no es lo mismo hablar de, no sé, jóvenes que recién comienzan la carrera, o como la compañera anterior que hablaba de la deserción, ¿no? Que hablar de personas adultas que tienen otras complejidades que atraviesan sus trayectorias educativas. Entonces, me parece que dentro del título está bien planteado, y como concepto central de tu trabajo final, después obviamente lo vas a tener que desagregar y explicar y buscar, artículos o teorías o autores o autoras que hagan referencia a las trayectorias educativas en la adultez, que no es lo mismo que pensar en otras trayectorias. Está perfecto, yo quería saber si tenía que incluirlo en el título, delimitarlo en el título, o sea que en el mismo desarrollo de mi trabajo yo puedo hacer alusión a qué franja etaria me refiero, a qué carrera. Bien,
Yo, un aporte nomás, también coincido con Maya, porque cuando te escuchaba, primero que es un tema sumamente lindo de pensar la educación en contextos de vida diferentes, digamos. Lo que pasa que también en ese sentido, la pregunta de Maya es sumamente correcta, porque hay que pensar no solamente en términos de franja etaria, sino también de contextos, porque si uno lo piensa, una cosa es pensar el aprendizaje, la enseñanza, la educación en contextos de personas adultas de tercera edad, por ejemplo, de adultos mayores, o pensar en términos de jóvenes, no sé, entre 25 y 35 años, que están arrancando con sus proyectos de vida en términos de parejas, trabajo, una situación, o estudiantes que están arrancando en la universidad, jóvenes que están entre 18 y 25, por ejemplo, o en las instituciones de educación superior y tienen otra historia de vida, quiero decir. Puntualmente me refería yo a mi situación personal, digamos. Uh-huh. ¿Tu situación personal en qué términos decís, Noelia? De lo que cuesta cuentes, digamos, seguir, tu vida. exacto, seguir educación superior con el trabajo. Exacto. O sea, yo lo pensé de mi situación personal. Entonces, bueno, lo voy a llevar a mi carrera y básicamente voy a trabajar con mi experiencia personal. Claro, claro. Agrego una cosita más, sí, Claudia. Agrego una cosita respecto a la importancia de lo que está diciendo Noelia ahora, cómo nosotras conectamos con el objeto de estudio. Si hay algo que aprendí y que, bueno, mi gran formador fue Claudio, y una de las preguntas que me interpeló mucho es esto: ¿de qué manera uno conecta desde su experiencia, desde su trayecto de formación como docente, como estudiante, con la problemática que está eligiendo? Porque no es inocente haber elegido esa problemática o abordar la trayectoria desde la adultez. Entonces, es sumamente importante que también lo anotes y que lo desarrolles dentro de tu trabajo, porque, digo, la elección no es inocente y es sumamente... poder ponerlo en valor me parece interesante también dentro de lo que es el desarrollo y la fundamentación, así que eso. Bien. Bueno, muchas gracias. También totalmente de acuerdo, que es sumamente lindo la fuente de información, es muchas veces la experiencia propia. Pero y eso que te ayuda a interpelar y a comprender otras experiencias, eso también me parece sumamente interesante. Perfecto. Tengo dos textos que vi en otra materia. Uno es didáctica y educación de personas adultas, y el otro el aprendizaje en el adulto. Esos dos tengo para guiarme. No sé si tienen por ahí otro material más. Sí, por ahí fíjate que esos dos textos se vinculan más con la cuestión didáctica y pedagógica, como lo dijiste vos. Habría que ver si tu interés está desde ese lugar, o sea, indagar la temática desde ese lugar de la didáctica, del campo de la didáctica. Porque de hecho, si preguntás, bueno, ¿cómo respecto a los textos que podemos pensar en relación a tu temática? Y habría que pensar también qué intereses subyacen ahí, si tiene que ver con una cuestión más, bueno, no sé, de laboral, o sea, de cómo está obstruyendo la vida laboral de ese adulto para continuar una carrera en educación superior, si tiene que ver con una cuestión de salud mental, de salud física, digo, una cuestión de como de qué líneas, qué aristas se desprenden de esa problemática o del interés que vos tenés en abordar esa temática, que puede ser desde la didáctica o lo que vos decís que tomaste estos textos, o bien otra temática. A mí me parece que los dos textos, por los títulos, porque uno focaliza en la didáctica en términos de enseñanza y el otro focaliza en una perspectiva del adulto desde el lugar de aprendizaje. Por lo que relataste, no es la preocupación está en una preocupación social, es decir, que existen características de vida que tienen que ver con la educación de personas de jóvenes y adultas, pero en contextos sociales particulares, es decir, cómo la vida se va gestando, cómo uno puede continuar ciertos procesos de formación en contexto de vida que tienen que ver con la vida de las personas, con lo social,
con que puedo ser mamá, que trabajo, que tengo que, no sé, tengo una pareja, tengo que estar en eso de la convivencia con la vida y cómo la vida se va gestando en términos de educación superior. No me parece que en este momento sea una disciplina puntualmente, una disciplina concreta como la didáctica o como la psicología del aprendizaje. Es más, yo te diría, hay una revista que coordinó una vez Nacho Rivas, Maya, que ya enseguida las busco, pero es una revista sobre educación de personas adultas donde relatan las personas jóvenes y adultas en distintos contextos, relatan sus historias de vida. Es decir, eso iba a decir, por ahí indagar respecto a trayectorias educativas en la adultez, historias de vida, en educación desde la perspectiva de adultos, algo así como más inclinarse a esa cuestión más narrativa, más de la historia, de las historias de vida, de la cuestión del contexto social que atraviesa, de las cuestiones de la vida en general que atraviesa las trayectorias educativas que se atraviesen en la adultez. Y que comparto con Claudio que por ahí esos textos en este momento no, respecto a lo que nos estás comentando, no estarían aportando mucho, e indagar en relación a esa cuestión dentro de revistas, de documentos, de textos colgados en internet. Y bueno, y esto que dice Claudio, va a buscar la revista de esta. Se llama Diálogos, Educación y Formación de Personas Adultas. Historias de vida y emancipación, y creo que, no sé si es mexicana, está en euros, así que es española. Pero, ¿sabes qué? Intentá googlearlo, rastrearlo a la revista en internet, porque hasta que llegues a esta revista, quiero decir que te llegue a tus manos alguna, es preferible que los encuentres en Diálogos, se llama la revista, Educación y Formación de Personas Adultas. Y, por ejemplo, esta es como un dossier que tiene... por ejemplo, hay un artículo que se llama Desarrollo Profesional del Profesorado, de EPA, no sé qué cosa. El abecedario de la vida, por ejemplo, relatos de alfabetización entre la alienación y la emancipación. Está buenísimo ese texto de Beltrán. Yo, Magdalena, analfabeta y encarcelada, que es la historia de una mujer. O sea, son textos que te van a disparar a comprender cómo las vidas de las personas configuran su vinculación con la escuela. Es una visión pedagógica la que tenés, es una dimensión de la pedagogía, no de la didáctica ni de la psicología de aprendizaje. Vos querés, porque a vos te pasa, querés vincular con esto narrativamente, qué es lo que le ocurre a la gente para revincularse o vincularse de otra manera con la educación, con la escuela, con eso. Claudio, son y 57, no sé cómo hacemos si pasamos a sala general. No, terminamos acá. Yo lo único que les pido disculpas que yo me tengo que retirar, Maya. Vos continúa con ellos un ratito más. Yo me voy. Dale. Pero no pasamos a sala general porque ya me despedí también. Dale. Pero quedamos, antes de despedirme, solo que decirles que quedamos para el siguiente encuentro también de tutorías, pero ya vamos a ir a tutoría, vamos a arrancar con tutorías en los pequeños grupos. Muchas gracias, me sirvió mucho que estemos más en pequeños grupos. Sí, es que eso nos tranquiliza mucho y también vamos a ir viendo los trabajos así intercambiando, haciendo que las compañeras y compañeros que después por ahí no participan hoy, puedan participar después, pero la escucha de lo que nosotros les vamos diciendo a otros compañeros les sirve al resto. Se los decimos de manera, aunque hablemos de los temas particulares, fíjense que la observación que le hicimos a Noelia, que es un tema particular, fue para decirles, ojo con el tema de las disciplinas que están detrás. Porque a veces digo, yo porque creo que tengo solo esto, pero resulta que el problema o lo que me preocupa no es esa disciplina la que me va a aportar algo, sino hay otras disciplinas, en todo caso, con el diálogo, la búsqueda, la mirada de un externo, de como es Maya y como soy yo, un externo, o ustedes mismos como compañeros de cursada, pueden aportarle al otro y el otro decir con sinceridad, sí, por este lado era. Y si no, intentar fundamentar por qué no es por el lado que dice el compañero o la compañera o los profesores. Es para como dialogar entre todos y poder ir construyendo entre todos.
Así que bueno, yo me voy a retirar, les pido disculpas, pero continúan con Maya y nosotros seguimos hablando con Maya después. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias. Bueno, continuamos con algún compañero o compañera más que quiera compartir también su trabajo, sus avances.